amigos, cibernautas y youtubers, quiero invitarlos a reflexionar de cómo Satanás ha sido opositor a los proyectos divinos y ha hecho todo lo que esté a su alcance para detener la obra de Dios. En ocasiones se ha valido de ministros religiosos, de políticos, de autoridades judiciales y militares, de reyes, emperadores, etc. Solo citaré unos casos relevantes de la antigüedad. Voy a referirme al joven ministro y apóstol Jesús el Cristo, quien superaba en resultados numéricos de conversos a la iglesia mayoritaria del siglo I. A Satanás no le convenía que la religión mayoritaria perdiera creyentes y como astuto estratega usó a gente ignorante para testificar falsamente contra Jesús. Pero Satanás se equivocó porque la autoridad romana juzgó que no se actualizaba ninguna calificativa contra el acusado Jesús, pues él se percató que no había delitos cometidos por el acusado y desestimaba las falsas acusaciones, ya que lo que él observó es que la iglesia mayoritaria desde ese siglo era movida solo por pura envidia del ministerio apostólico de Jesús. Léanlo en Marcos 15:10. Satanás prepara falsos testigos de modo que algunos de la opinión pública sin criterio alguno se dejen llevar como en este caso. Jesús fue inculpado, acusado, detenido, procesado y finalmente sentenciado. A Satanás le interesa obstruir el trabajo de los siervos de Dios y en aquel tiempo llevó a Jesús a la corte superior llamada el Sanedrín a juicio. Y los testigos seleccionados al momento de testificar no concordaban ni entre ellos mismos. Léanlo en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 56. Pero a Satanás no le importa fracasar con falsos testigos. Lo que le importa es que la gente que no conoce nada de derecho procesal o penal se formen un mal concepto de un acusado y lo condenen también, sin que haya razón y sin ser jueces del tribunal que conoce del caso. Cuando Satanás ve que las acusaciones ante los tribunales no proceden por ser problemas netamente de carácter religioso, busca otras estrategias. Satanás procura que el acusado de algún modo sea perseguido oficiosamente por el Estado o la Fiscalía en la actualidad. En el siglo I, al no proceder las querellas de los religiosos envidiosos, se buscó un delito grave, oficioso, donde la autoridad se alertara, y este delito se llamó delito de sedición, donde la autoridad sería quien debería de perseguir este delito por oficio. De este modo los religiosos envidiosos solo verían ahora al gobierno peleando en un juicio contra el apóstol Jesús en el tribunal. Nunca los ministros religiosos de la iglesia mayoritaria pudieron refutar la doctrina del apóstol Jesús. Es decir, los enemigos religiosos del apóstol Jesús nunca lo vencieron. Solo pudieron estorbarlo cuando lo acusaron por sedición y porque quería hacerse, según ellos, un rey en lugar de César. Solamente así la autoridad lo encarceló y azotó y le aplicó la pena de muerte. Los ministros religiosos encarcelan al apóstol Jesús siendo inocente, haciéndolo ver como delincuente. Y al verdadero delincuente que comete delitos como homicidio y motín, lo pidieron a la autoridad que lo liberara. Así trabaja Satanás. Al que no violó las leyes lo encarcelaron y mataron. Al verdadero violador lo dejaron libre. Léanlo en Lucas 23:19. Más tarde, los falsos líderes religiosos, unidos con las autoridades de la ciudad y los policías del templo, encarcelaron al apóstol Juan y Pedro. Léanlo en Hechos 4 del 1 al 2. Para que ya no predicaran y los amenazaron
y lo soltaron. Y la iglesia de ese tiempo glorificaba a Dios porque veían que sus guías espirituales no pudieron ser castigados por las autoridades. Pero como los apóstoles eran verdaderos custodios del Evangelio eterno, siguieron predicando, por lo que la próxima vez los sentenciaron a cadena perpetua y lo exiliaron a una isla llamada Patmos. Ya no cometieron el error de encarcelarlos como al apóstol Pablo en una cárcel donde estuviera en contacto con su iglesia. Por eso lo encarcelaron en una isla llamada Patmos, donde murió. De todas formas, los ministros le informaban de la iglesia que, los ministros cuidaban de la iglesia y le decían al apóstol que no se preocupara, porque la iglesia andaba en la verdad de que la iglesia seguía reconociendo su autoridad apostólica y la iglesia seguía practicando su doctrina revelada, aunque su guía físicamente no estuviera con ellos. Y esos informes de firmeza y de mayor reconocimiento a su elección llenaban de gozo al apóstol Juan, de modo que les escribía cartas desde la isla de Patmos y les decía a ellos: no tengo mayor gozo que saber que mis hijos andan en la verdad. Satanás otra vez se equivocó. Pensaba que separando al apóstol físicamente de su iglesia, la iglesia lo desconocería y se elegirían a un nuevo apóstol. Pero esto no sucedió así, ni sucede. En otra ocasión, Satanás usó falsas acusaciones contra otro apóstol llamado Pablo, pero para no fracasar en el proceso ante la autoridad, combinó acusaciones de carácter religioso con acusaciones que una autoridad debe de seguir por oficio, y usaron el mismo delito de sedición nuevamente, el que usaron también en la acusación contra otro apóstol llamado Jesús. Pues el diablo sabía que así era difícil que la autoridad lo dejara libre, pues ya lo verían como un hombre sumamente peligroso, y para evitar que se sustrajera de la justicia y se escondiera en otras ciudades, lo encarcelaron, porque lo acusaron que era una plaga y promotor de sediciones. Léanlo en Hechos 24:5. Así trabaja Satanás. Hace graves acusaciones sin ser ciertas contra un apóstol de Dios, pues la idea es que la gente se forme un mal concepto de los apóstoles encarcelados y la gente, falta de juicio y de criterio, digan: tal vez sí es un hombre peligroso, pues si está en la cárcel, a lo mejor ha de haber hecho algo malo y muy grave. Por eso le fincaban graves delitos sin ser comprobados. Léanlo en Hechos 25:7. Amigos, les informo que mi familia y yo, y más de 5 millones, seguimos reconociendo la autoridad del apóstol Nazón Joaquín, y nunca elegiremos a un sustituto, pues él es el escogido de Dios y llamado por Jesucristo para conducir a la iglesia al reino celestial. Dios los bendiga.